Hola, buenas noches. Qué gusto que estamos en nuestro espacio cibernético de estudio de Biblia. Hoy día martes 16 de enero del año 2024, continuando con nuestro estudio sobre la vida y obra de Jesús de Nazaret, la buena nueva, el Evangelio que nos habla del Nuevo Testamento que con la llegada a este mundo, por obra y gracia de Dios a través del Espíritu Santo, y en el seno virginal de María, la siempre Virgen, nos trajo los tiempos de la plenitud y nos trajo las enseñanzas necesarias para cómo poder llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Qué más podemos pedir? Y como todas las ocasiones, vamos a comenzar nuestra sesión dándole alabanza a Dios y a Jesús y a su Espíritu Santo y decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada vida, de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo eh, y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues la sesión del día de hoy la comenzamos con una bella interpretación que tiene fundamento en el Salmo 63 del orden hebreo y se le atribuye a la autoría de David y se intitula Sed de Dios. Este bello poema lo compuso David cuando en una de tantas ocasiones tuvo que andar por el desierto de Judea, del desierto de Judá, y bajo las amenazas de los filisteos, también en gran parte amenazas de Saúl, el primer rey israelita, y su vida vivió momentos muy álgidos en el desierto. Y entonces en la narración que escuchamos nos habla bellamente de la fe que tiene en Yahvé, Dios, y la protección que le brinda en todo momento. Y yo creo que es probable que de estas identificaciones del hombre con el ser divino en lugares como el desierto, ha ido avanzando con el tiempo. Posteriormente hemos hablado, más bien dicho, que en el Qumran, que era un desierto también, la comunidad esenia vivía y decía que era en el desierto donde se encontraba esa comunión con el Creador y no en las grandes ciudades, no en el templo de Jerusalén y otras, o en las sinagogas o en otros puntos. Y fue pasando el tiempo y ahora en la actualidad vemos que ciertas comunidades cristianas católicas, cuando tienen sus reuniones en que van a adentrarse en el conocimiento profundo de la religión y a encontrar la paz y la renovación de la fuerza que los siga llevando adelante, es común que se escuche que van al desierto. Entonces,
tú atando los cabitos de todo esto, tienes una noción más clara de por qué en el desierto y el significado que esto tiene. Y pues yo creo que si nosotros pudiéramos encontrar esa identidad, pues aquí no tenemos desiertos, pero tú entiendes como desierto el lugar en que, apartado del mundanal ruido, de los asedios de la gran ciudad, de las complicaciones de la vida diaria y siguiendo las enseñanzas de Jesús, que nos invita a tener intimidad con el Creador en lo privado de nuestra vida, probablemente en tu propio dormitorio, en tu cuarto, en la soledad y en el silencio en que nada más tú y el Creador están unidos, sea para ti tu espacio de desierto y te lleve a saciar tu alma y tus necesidades, tu espíritu, a llenarte de Dios, a alabarle y a pedirle todas las gracias que necesitas para seguir adelante en tu vida, tú, tu familia, en fin, que tu desierto lo vivas en la intimidad de tu hogar y y en la manera más discreta posible. Recuerda que siempre Dios nos escucha y cuando Él nos da en abundancia. Entonces, no temas el tener presente tus necesidades y en exponerlas. Recuerda que con sus propias enseñanzas de Jesús decía, quien no toca la puerta no se le abre. Entonces, ten ese ánimo de tener una comunicación efectiva siempre con Dios a través de la única intercesión posible que puede haber, que es Jesús de Nazaret, y con el poder del Espíritu Santo, tu vida cambiará. Bueno, pues le pedimos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tengan la misericordia de acompañarnos hoy como todas las noches a entender mejor su palabra, a que nuestro corazón se inflame y pueda llenarse de él, a que nuestra mente y nuestro corazón se ensamblen y nos ayuden a ser unos testigos con nuestro ejemplo, con nuestra vida, de las enseñanzas del Santo de los Santos, de Jesús de Nazaret, y de ser posible que llevemos su palabra hasta los confines de la tierra. Bueno, pues entonces agradecidos porque sabemos que está entre nosotros, le vamos a pedir que la petición de esta noche va directamente a su madre, a la siempre Virgen María, Madre de Jesús y por misericordia de Él, Madre nuestra. El día de hoy te mandamos el recordatorio de que el próximo sábado 20 de enero será la peregrinación de toda la arquidiócesis de la Ciudad de México a la Basílica de Guadalupe, la tradicional eh, peregrinación anual que se hace y en la cual participan todas las comunidades parroquiales de esta extensa arquidiócesis y se invita a que quienes puedan participen esta noche, bueno, no esta noche que leas, perdón, la información, y si puedes, que asistas el sábado próximo a esa peregrinación. Y si no puedes hacerlo, únete de corazón con los que asistirán y juntos todos supliquemos a la Virgen María en su advocación de la Virgen de Guadalupe, nuestra morena del Tepeyac, que nos bendiga, que nos preserve del mal, que haya paz en esta ciudad y en nuestro corazón, que tengamos oportunidad de seguir adelante y buscar el sustento y buscar las oportunidades para sentirnos plenos y realizados.
Entonces, si no puedes ir, únete en oración. A las 10 de la mañana va a ser la ceremonia, la liturgia eucarística celebrada por el cardenal Aguiar Retes y en la basílica, y se espera una nutrida participación de todas las comunidades de esta gran arquidiócesis primada de México. Entonces, esa es nuestra petición de esta noche, pedir el acompañamiento de María, porque ella es, además de Madre de Jesús, ella es la custodia, la fiel servidora de Dios y la que también cuida de la Iglesia Cristiana Católica que su Hijo fundó. Y gracias a ella se han visto cosas maravillosas, como en el propio Tepeyac. Ya una ocasión te platiqué algo y en la exposición teológica que se dio en diciembre acerca de la teología del milagro guadalupano, la Virgen de Guadalupe vino con la única finalidad de presentarnos a su Hijo como el único y verdadero Dios y a invitarnos a aceptarlo. Lo que no habían podido hacer todos los frailes y todos los religiosos que habían venido con la encomienda de que a todos los naturales aquí de la Gran Tenochtitlan y de pueblos circunvecinos y de toda América Latina donde estaban llegando, de convertirlos al cristianismo, lo que no habían podido lograr ellos, la Virgen María a través de su advocación de Guadalupe, lo logró. Y mira que creo que a pesar de todas las cosas seguimos siendo una comunidad muy grande dentro de los pueblos cristianos católicos en el mundo. Que ella nos acompañe, que acompañe a los pastores de la Iglesia de Cristo y que a nosotros nos haga fieles seguidores de Jesús de Nazaret. Bueno, pues dicho todo lo anterior, vamos a seguir con el curso dándole continuidad a lo que la semana pasada estuvimos viendo a través del Evangelio de Mateo. Recordarás que para ubicarnos dentro de los tres evangelistas sinópticos, recuerda que sinóptico quiere decir que tienen ideas concordantes en muchas cosas y algunas diferencias, pero que no cambia la sustancia de la palabra de Dios. Entonces, los evangelios sinópticos, que viene siendo el de Marcos, que se apareció más o menos por el año 64, el de Mateo, que más o menos aparece por el año 80, y el de Lucas, que se data entre aproximadamente el 75 y el 80, hablan de muchos temas similares. El Evangelio de Juan, que apareció más o menos entre el año 90 y 95, tiene un corte distinto porque ahí hay más madurez en sus reflexiones y nos presenta muchos aspectos teológicos y cristológicos acerca de la vida y obra de Jesús en este mundo. Recordemos que en el Evangelio de Marcos está destinado para los nuevos cristianos católicos que vivían en Roma y que vivían bajo el asedio constante de los emperadores del imperio, que muchos de ellos tristemente murieron dentro del circo romano o martirizados o de diversas formas por profesar la religión cristiana católica y urgidos de escritos que les pudiera acrecentar su fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Mesías, iba con una dinámica muy especial su evangelio, su buena nueva,
que, al igual que el de Mateo y el de Lucas, y por supuesto también el de Juan, fueron traducidos al griego y les llegaron ya a las manos de los nuevos cristianos católicos, los cuatro en su momento, en lengua griega. Esto tiene su explicación, te la vuelvo a comentar ahorita para que refuerces tus conocimientos. Dentro del judaísmo, en un principio, las lenguas semíticas se le llama a las lenguas de origen, como pudiéramos decir aquí el náhuatl, para que nos entendamos en nuestros primeros habitantes de la Gran Tenochtitlán y otras lenguas. Igual pasó con el Evangelio y en un principio, además del Evangelio, con toda la ley de Moisés, con lo que conocen los judíos como la Torá, sus 5 primeros libros, que nosotros los conocemos ya con el nombre derivado del griego de Pentateuco. Entonces, en un principio, pues fueron escritos, primero, bueno, antes de ser escritos, pasaron de tradición oral de generación en generación. Cuando se escribieron, comenzaron a hacerse en lenguas semíticas y posteriormente ya fueron traducidos al hebreo. Por esa razón, no tenemos la certeza, pero se presume que la Biblia, que la Tanaj, que es el nombre correcto en hebreo que utilizó Jesús de Nazaret, era la Biblia palestinense. Bueno, o sea, él tuvo que aprender y leer una Biblia, una Jesús. Y vaya que lo sabía perfectamente y tenía un dominio enorme sobre los escritos proféticos, sobre las leyes de Moisés y sobre los libros sagrados que son la Tanaj judía, que para que te ubiques, la Tanaj judía, la Biblia judía, ya actualizada, tiene 46 libros, mismos, perdóname, la Tanaj judía tiene 39 libros. Nosotros decimos 46 porque hay 7 libros pertenecientes al Antiguo Testamento que ellos no reconocen como canónicos. La palabra canónico significa la regla dentro de cualquier religión para aceptar dentro de sus libros sagrados los libros que lo constituyen. Entonces, en este caso, los judíos únicamente reconocen 39 libros. Nosotros, que tenemos en nuestra Biblia 73 libros, reconocemos del Antiguo Testamento 46 libros y del Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús, los evangelios y otros libros más inspirados. Al decir inspirados, entendemos que son inspirados por el Espíritu Santo, obviamente. Esos 27 libros más los 46 forman los 73 libros que constituyen nuestra Biblia cristiana católica. Bueno, ahí está Biblia, estos 73 libros, para que refuerces tu conocimiento, fueron reconocidos en diferentes momentos y fue hasta más o menos la Edad Media, aproximadamente por 1500, en que quedó ya constituido formalmente el canon bíblico de la Iglesia Cristiana Católica. Por lo tanto, a la Biblia en la que tú lees, ni se le puede quitar ningún libro, ni se le puede agregar ningún libro. Así tal cual es la Biblia reconocida por las autoridades
de nuestra iglesia, lo que conocemos como el magisterio. La palabra magisterio tú lo has de ubicar, porque magisterio lo vemos como una palabra muy ligada a la enseñanza, a los maestros. Pues por eso se llama el magisterio, a ese conjunto dentro de la curia romana de nuestra iglesia, que ve todos los aspectos de los escritos sagrados. Por supuesto que en el magisterio está presidido por la autoridad máxima del Papa. Pero te hago toda esta narrativa para que vayas amarrando y entendiendo mejor el por qué nos dedicamos a estudiar la Biblia. Son luces que nos van reforzando nuestro conocimiento. Bueno, entonces ya te dije la razón por la que en el Evangelio de Marcos no se metió a muchos detalles que Mateo y Lucas sí lo hicieron, y que por supuesto Juan lo lleva a otro nivel de reflexión, pero se aparta mucho Juan de lo que ya expusieron los sinópticos, como que para Juan, en su mensaje evangélico, no tenía sentido volver a tocar puntos que ya estaban tocados por los sinópticos. Punto número uno. El punto número dos es que las fuentes de información de los sinópticos en muchos momentos fueron compartidas entre ellos mismos, no porque se lo pidiera a Lucas, oye, Mateo, échame un ejemplar de lo de tu evangelio, no, 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 sino porque a través de filtraciones entre muchas personas, ellos pudieron ver los textos, Lucas de lo que había escrito Mateo, Mateo de lo que había escrito Lucas, ambos de lo que Marcos también tenía puesto, en fin, pero recordemos que este Mateo, que el Evangelio de Mateo, tiene fuerte influencia de la dinámica judía. Este Mateo es un escritor sagrado que procede de un conocimiento muy vasto de la tradición, de las leyes de Moisés, de los escritos proféticos y de otros libros más dentro del judaísmo. Y el escritor del Evangelio de San Mateo, conocedor de todo esto, sustenta mucho de sus exposiciones, de su Evangelio, en estas costumbres. Por lo tanto, lo que Lucas también tomó o compartió de las fuentes de Mateo y viceversa, ven puntos muy similares en muchos aspectos, pero que en el caso de Mateo, ya te expuse, que está perfectamente dividido en 7 distintos pequeños libros que en su conjunto forman su evangelio. Y el primero habla de la genealogía de Jesús, que ya la vimos, y lo trata porque para un judío la presentación de la ascendencia de Jesús o de cualquier judío es algo medular. Y entonces este Mateo nos lo trató en su primer capítulo con así con mucho cuidado en bloques de 7 generaciones, de 14 personas en 7 generaciones cada una, y de ahí nos dio el sustento de dónde procedía Jesús. A fin de cuentas, pues viene de la casa de David ya en los últimos tiempos y es el que reinará por siempre hasta su segunda venida, hasta la parucía, término también griego, que nos va a marcar la segunda venida de Jesús, pero ya no como el Jesús que ascendió después de su gloriosa resurrección para ser glorificado.
sino ahora, gracias a esa glorificación y gracias a que es el Rey del universo, reconocido por Dios Padre, vendrá, pero con todo el honor y la gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, a juzgar a las naciones y a los que están al frente de las naciones. Y eso no sabemos, porque ni él mismo nos lo reveló Jesús en su vida, cuándo será ese momento. Vivimos con la esperanza de que como hijos de su iglesia cristiana católica, vivimos inspirados por su santidad y siguiendo todas sus enseñanzas para poder llegar al reino de los cielos. Y esa segunda venida, la parucía que todo mundo sabemos se va a dar, probablemente si tú mueres antes de ese momento, pues en el instante en que abandones este mundo, será tu parucía, será tu Pascua. Recuerda que la palabra Pascua significa el paso, y en este caso es el paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Fíjate qué simpático, ¿no? O sea, dejas esta vida y mueres desde el punto de vista terrenal, físico, pero gracias a lo que Jesús obtuvo para nosotros en su muerte, en su crucifixión, y después que ahí nos redimió del pecado, y que después de que resucitó y llega al cielo, Él es la primicia de lo que ganó para todos nosotros, creyentes y no creyentes, el nuevo pueblo de Israel, que gracias a su muerte y resurrección nos abre la posibilidad de la vida eterna si tú lo decides. No se te olvide eso. Siempre estamos reforzando eso. Dios te creó a ti, a su imagen y semejanza. Y dentro de esa imagen y semejanza, tú tienes dos particularidades. Tienes inteligencia, que no te confundas con la sabiduría de Dios. Son términos poco parecidos, pero de una dimensión enorme de diferencia. Sabiduría eterna, solo Dios y su unigénito, Jesús de Nazaret. Y además de la inteligencia que te dio a ti, también te dio el libre albedrío. Entonces tú eres el único que decides qué haces con tu vida. Tú decides si independientemente de conocer a Jesús de Nazaret y su, y su forma en que nos vino a exponer cómo llegar al reino de Dios, al reino de los cielos, tú decides si lo sigues o no lo sigues. Y por lo tanto, tú eres el amo, pudiéramos decir, en cierta manera, de tu destino futuro, de tu destino eterno. Yo estoy seguro que tanto tú como yo, claro que deseamos la vida eterna y deseamos llegar al reino de Dios y de gozar de la cercanía de Dios Padre y de Jesús y vivir a plenitud, vivir en paz. Por lo tanto, pues yo te invito a que con ese mismo afán y con esa misma decisión sigamos aprendiendo las instrucciones que este Mateo nos dio en su capítulo segundo, en el que ya es, que él llama la promulgación del reino de los cielos. Recordemos que dentro de los judíos no se dice el nombre de Dios, no se pronuncia tal cual, y en el mejor de los casos llegan a decir Yahvé agregado de algún adjetivo que denote las características por lo cual están usando ese nombre. Por ejemplo, escuchamos que dicen Yahvé Shebaot o Yahvé Elohim, y muchas veces omiten ya el Yahvé y nada más dicen Elohim o Shebaot y 70 connotaciones más. Ellos, los judíos, tienen mucho respeto por no pronunciar el nombre de Dios. Y de ahí una de las enseñanzas que Mateo nos dio en la clase pasada,
de no usar el nombre de Dios en vano. Va relacionado en gran parte a lo que te estoy diciendo. Muchas veces, ¿cuántas veces tú cuando eras pequeño decías algo o querías saber algo y le decías al interlocutor, ¿me lo juras por Dios que es cierto lo que me dices? Y sí, 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 te lo juro, te lo digo, ¿no? Y después aquí Mateo, dentro de las enseñanzas que señala de Jesús de Nazaret, una de tantas nos dice, no jures el nombre de Dios en vano. Y va relacionado en gran parte con esto. Bueno, pues entonces ya hablamos de que este Mateo va basado en esas enseñanzas que provenían de la tradición, de los escritos y de las costumbres del pueblo judío, nos va dando el sustento de la gran diferencia que hay entre lo que el propio Jesús nos dice, que su yugo es suave y su carga ligera, y que todo lo que estuvo señalando en gran parte en su vida pública, atacando a los fariseos principalmente y a los, eh, y a los doctores de la ley, que decía, es que ustedes se han desviado de darle culto a Dios y de ver por el prójimo y han llenado a todos sus seguidores, los buscan hasta el último lugar en que deban de estar. Pero una vez que los tienen, los saturan de carga de preceptos, de muchas cosas, de limitantes y de muchas exigencias que por cumplirlas se olvidan de la esencia de lo que Yahvé Dios quiere, misericordia, y que por tu misericordia, aunado a la fe que tienes en Yahvé, hagas las obras y hagas y tengas a tu prójimo como en un principio era, cuando en tiempos pasados las comunidades eran más compactas y de verdad se sentía el vivir y el estar presente en la vida de los demás. Bueno, pues todo eso se fue perdiendo con el tiempo, a grado tal que Dios Padre decide en los tiempos de la plenitud enviar a su unigénito, a Jesús de Nazaret, a enviarlo para que nos enseñe cómo llegar al reino de los cielos, cómo llegar al reino de Dios. Y Jesús de Nazaret, después de estar viviendo como cualquier persona en su casa, con su familia, llega el momento en que durante casi 3 años va a desarrollar la vida pública para la cual fue enviado a este mundo en los tiempos de la plenitud. Y recordemos que los tiempos de la plenitud significa los tiempos en que Jesús tenía que venir y que la plenitud desde el punto de vista estricto de la palabra se logra en el momento en que Jesús, después de resucitar, asciende al cielo para ser glorificado. En ese momento es cuando se cumple cabalmente en toda la extensión de la palabra el término plenitud, con él, con su vida y y con el ejemplo y las enseñanzas que él nos dio. Bueno, pues todo esto sirve porque es muy importante que le demos la dimensión correcta a lo que Mateo nos está presentando en lo que conforme el discurso evangélico de la promulgación del reino de los cielos, concretamente lo que estuvimos viendo en el capítulo 5, en el cual nos citó este Mateo las bienaventuranzas, nos citó también algunos conceptos importantes que dirige Dios Jesús como, como humano, como hijo del hombre, para darnos a entender cuáles son esas diferencias que hay entre la forma en que vivían los judíos
y la forma en que Él quiere que vivamos, la manera en que quiere que llevemos el culto hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y entonces este apartado, este capítulo segundo, de Mateo, es sumamente importante porque nos está poniendo Jesús de nuestro conocimiento cuáles son las diferencias que Él desea, que Él espera de nosotros en nuestro día a día para poder llevar sus enseñanzas, para poder nosotros imitarlo a Él como santo de los santos, el 3 veces santo, Jesús de Nazaret, y a que dándole cumplimiento podamos vivir como Él espera para llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces, recapitulando, vimos 8 bienaventuranzas y citamos que muy probablemente 2 de ellas, la primera y la segunda, en la que Mateo nos habla de los pobres de espíritu y que nos habla de los mansos desde el punto de vista que son manejables, que son dóciles a la palabra y que buscan el ser bienaventurados, esas 2 bienaventuranzas muy probablemente eran en un principio una sola, porque Mateo manejaba mucho el número 7 en muchos momentos, y entonces aquí decimos, son 8 bienaventuranzas las que están, pero probablemente en su origen nada más fueron 7. Y hay una bienaventuranza adicional que ya te lo cité, que lleva especial dedicación a los discípulos de Jesús, que fue la última de esas bienaventuranzas, y te los vuelvo a leer porque tú eres discípulo de Jesús. Dice, bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Aquí está citando Mateo algo importante. Fíjate que está citando aquí, de la misma manera en que a los profetas anteriores a vosotros. Y esto tiene la connotación especial para ti, porque desde el día en que tú naciste dentro de la Iglesia Cristiana Católica, fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dentro de las explicaciones que el sacerdote da a los que llevan a bautizar al niño, si es menor o si es adulto directamente al bautizado, te hace ver que tú tienes 3 particularidades, que eres sacerdote, que eres rey y que eres profeta. Aquí estamos viendo que cobra vida la bienaventuranza que Jesús nos dedica a nosotros, sus discípulos. Y recuerda que tú eres rey porque, como Jesús nos enseña, un rey está para servir a su pueblo. Y si tú eres rey, estás para servir a tu prójimo. En segundo lugar, tú eres sacerdote, porque aunque no eres presbítero, aunque no eres un consagrado dentro de la iglesia, no eres sacerdote, pero tú rindes culto a Dios. Y quien rinde culto a Dios ocupa una función sacerdotal. Por eso, Jesús, en cierto momento, va a ser reconocido como el sumo y eterno sacerdote, porque él rindió culto siempre a Dios Padre, y después de su fabulosa obra en este mundo,
En su glorificación, Dios Padre le glorifica a Jesús mismo. Entonces Jesús se convierte en oferente, víctima y al mismo tiempo sacerdote para toda la vida. Él es el sumo y eterno sacerdote, igual que tú, desde el punto de vista de que rindes culto a Dios. Y en tercer lugar, eres profeta porque tú estás diseñado dentro de la religión cristiana católica para ser un testigo más de Jesús. Y el ser testigo comienza porque tú vivas imitando las enseñanzas de Jesús de Nazaret y siguiéndolas. Y que en un momento dado, aunque no digas una sola palabra, que tu ejemplo dentro de tu casa, dentro de tu comunidad, dentro de tu sitio de trabajo, dentro de tu ciudad, sea congruente en todo momento, que no seas distinto a aquel que va probablemente el domingo a vivir la liturgia eucarística y que saliendo de ahí le sale cola y cuernos y cambia totalmente. No, que seas congruente siempre. Y entonces, aunque no digas una sola palabra, que seas un testigo vivo de que eres un fiel seguidor o seguidora de Jesús de Nazaret. Y si tienes el don del Espíritu Santo que te haga promulgar, que te haga hablar de Jesús de Nazaret, ten fe en que lo puedes hacer. Ten fe en el Espíritu Santo que va a guiar tu hablar, que va a guiar tus comentarios, que va a guiar tus exposiciones. No tengas miedo y poco a poco, si tienes oportunidad, habla de la vida y obra de Jesús de Nazaret. Bueno, entonces, todo esto, Mateo nos los manejó como parte inicial dentro de su capítulo 5. Después nos habló de que nosotros como seguidores de Jesús debemos de ser sal de la tierra y luz del mundo. Ya hablamos de eso. Que debemos de ser cumplidores de la ley y que el ser cumplidor de la ley conlleva que reconozcamos que Jesús no vino a abolir la ley de Moisés y lo que los profetas habían dicho, sino vino a darles cumplimiento y un cumplimiento más estricto y un cumplimiento mejor enfocado. Y el que lo observe y lo enseñe será grande en el reino de los cielos. Es una invitación para que nosotros así lo hagamos. Después Jesús, para reforzar esta enseñanza, utiliza para Mateo una forma muy particular de exponer. Dice Jesús, ¿habéis oído tal cosa? Pues yo les digo esto. Entonces ahí nos está haciendo ver la diferencia entre lo que se observaba por estar escrito en la ley de Moisés y él, Jesús, como un profeta mayor que Moisés y mayor que cualquiera de los profetas que habían estado en este mundo, que para tu conocimiento fueron 46 los profetas que están datados dentro de nuestra Biblia. Entonces, Jesús nos empieza a decir cuáles son las diferencias que Él nos pide reconozcamos. Entonces recuerda que nos habló de que no, que la ley dice no matarás, pero yo les digo que aquel que injuria y que insulte y esto y lo otro es reo también del mismo pecado. O por ejemplo nos dice que la mujer que sea repudiada por el esposo, excepto si es por causa de fornicación. Fornicación debemos de entenderlo como el ser infiel, ella, pero también puede ser infiel él, no solamente ella. Pero en aquellos tiempos, la ley de Moisés solamente incluía la fornicación. En el caso de las mujeres, los hombres blancas palomitas no hacían nada. Bueno, por algo Jesús vino a este mundo
a hacernos ver las grandes diferencias y las desviaciones que había en la observancia de la ley de Moisés. Entonces, nos hace ver que si se da ese caso, se entregue el acta de divorcio a la mujer para que no se le haga quedar como una persona adúltera y que quien llegue a compartir la vida con ella después también se vuelva en adúltero como consecuencia de este episodio vivido. Bueno, también nos habló de que no, si le damos culto a Dios, no usemos en falso su nombre, no lo malinterpretemos, no lo pongamos en cuestiones sin sentido, en cuestiones baladíes, porque Yahvé Dios y para nosotros Dios Padre merece todo el respeto y el culto de parte nuestra y no debe de ser sujeto para ponerlo como moneda de cambio para obtener algo o para lograr algo o para justificar algo. No es correcto. Nosotros debemos de únicamente de rendirle culto y se acabó, y bendecirlo y adorarlo. Y por supuesto, también a Jesús, que gracias a ser igual que el Padre, pues tiene las mismas prerrogativas. Y pudiéramos decir, lo conocemos más de cerca, y aunque es el reflejo del Padre, pues no tiene nada de malo que nos dirijamos a Jesús como Dios Padre, y en ocasiones nos dirigimos a Él como hermano mayor nuestro, y en ocasiones nos dirigimos a Él como el Hijo de María, en fin, pero que Él es de la misma naturaleza del Padre y el fiel reflejo del Padre. Por lo tanto, dirijámonos a Dios Padre o a Jesús con la misma fe y con la misma intención. Bueno, después Jesús nos vuelve a dar otras grandes diferencias entre cómo Él ve debemos de vivir. Y por eso nos dijo de amarás al prójimo y nos dio a conocer algunas características distintas a las que se acostumbraban, a la de la ley del talión en que se decía ojo por ojo y diente por diente, en el que te invitaba la ley a que tú, si eras dañado, tenías la prerrogativa y el derecho a cobrar justicia o, entre comillas, venganza, haciendo algo similar contra tu oponente o tu opresor o quien te hubiera hecho un daño. Y Jesús nos cambia la jugada totalmente y nos dice que seamos dóciles, no que seamos dejados, que seamos dóciles y que reclamemos nuestro derecho, pero a no ser ofendidos, como él fue ofendido cuando fue abofeteado, cuando en su pasión fue golpeado en su mejilla, y que él nos da la muestra clara en que reclama, ¿por qué si no he dicho nada malo, por qué me golpeáis? No contestó Jesús con una afrenta igual, pero nos dio a entender esa gran diferencia que existía entre la ley del talión y la nueva ley de Jesús, la manera en que Él nos pide que viva. Nos habló después también que, que tendamos a ser perfectos como su Padre es perfecto. ¿Y por qué nos dice eso? Pues porque Jesús es el reflejo del Padre. Después nos dio tips, pudiéramos decir, para que nos entendamos nosotros de cómo debe de ser nuestra vida en el día a día, que si por fe en Él, porque recordemos que por fe nos salvamos, que las obras que emanen de esa fe que tenemos en Jesús y la manera en que vemos a nuestro prójimo, que esas obras sean discretas, sean en secreto, que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y entonces, cuando demos, lo hagamos con la discreción de vida sin pavonearnos,
sin hacer alaraca de miren lo que estoy haciendo y ya traje esto para aquí, para tal gente que lo está necesitando. No, cuando lo quieras hacer, hazlo de corazón y hazlo en la mayor discreción posible. Igual, así sea tu oración, lo que ya dijimos, que debe de ser en el desierto de tu vida diaria, en tu intimidad, en tu dormitorio, en tu soledad. Ahí te pongas en contacto con Dios Padre y con Jesús. Y que por lo tanto nos enseñó, ya lo vimos, el rico contenido del Padre Nuestro y de las 7 peticiones que para este Mateo engloba esta bellísima oración y que en pocas palabras, en esa oración, estamos reconociendo, en primer lugar, a Dios como Creador y Señor. Y lo primero que nos enseña Jesús, y mira, para que lo aterrices y lo hagas siempre, lo primero que debes de hacer al orar es alabar a Dios. Después de eso, agradecer tu vida, agradecer que tienes más de lo necesario y suficiente para poder seguir adelante. Y que también, como fiel seguidora de Dios a través de Jesús, aceptas que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, pero que lo digas de veras, que nazca de tu corazón y que además del pan de sustento diario que nos prodiga, le pidas que nunca falte para ti y para los tuyos, pero tú estás rezando por ti. Enséñale a los tuyos cómo hacerlo y que ellos lo hagan para ellos mismos. Somos, es entendible y natural, como padres, como jefes de familia, como madres de familia, el siempre estar pidiendo por nuestros hijos. Y es bueno, pero no se te olvide que estás pidiendo en principio de cuentas por ti. Tiene una razón esto. Fíjate que yéndote al punto de vista más estricto, tú alguna vez has viajado probablemente en avión y te piden ahí entre las instrucciones de vuelo, en un principio, que si hubiera una descompensación en la presión de la cabina del avión, caerán unas mascarillas de la parte alta de tu asiento, que entonces tomes la primera y te la pongas tú, y que antes de asistir a alguien, sea un menor o otra persona, tú te la pongas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ese oxígeno, no vas a poder asistir a los otros. Pues igual es aquí en el Padre Nuestro. Si tú no tienes ese oxígeno de parte de Dios, de parte de Jesús, ¿cómo vas a asistir a los otros? Y por eso el pan de cada día no se refiere al pan material, sino al pan espiritual que tú requieres para poder tener ese oxígeno que te dé vida como cristiano, como cristiana católica, y pueda ser luz para los demás y sal de la tierra. Si no, no vas a poder hacerlo. Entonces, que cuando perdones a los hombres las ofensas, lo hagas de corazón y que si aún en el momento en que vas a rendir culto en la liturgia o donde estés, recuerdas que tienes una desaveniencia o alguna diferencia con alguien de tu prójimo, deja tu ofrenda, llámese, deja tu oración y vete a poner en paz primero con quien tienes diferencias y después regresa a rendir culto. Por esa razón, en el Padre Nuestro, cuando decimos perdona nuestras ofensas, como nosotros hemos perdonado, de acuerdo al texto de Mateo. Hemos perdonado. O sea, ¿con qué cara vas a pedir perdón tú si no has sido capaz primero de perdonar? Es entendible, pero luego no lo hacemos. Después nos vino a decir Jesús otra de las diferencias acerca del ayuno, de que también lo hagas sin poner cara de mártir o de muerto fresco. Y no, que te veas bien, que si ayunas es para someter tu cuerpo a tener dominio sobre tus control sobre él mismo y a ofrendar
como parte de tu culto a Dios, esa privación que tienes, pero que lo conozcas tú y punto, no que lo hagas del conocimiento de todo mundo. Y que siguiendo todo esto, el verdadero tesoro de tu vida va a estar anidado en tu corazón y que tu corazón va a ser el lugar donde están tus sentimientos y va a ser lo que te va a mover, que no sea tu lengua, que no sea tu palabra, sino que sea lo que de tu corazón surge. Y por lo tanto, nos da otros consejos adicionales, como que tu ojo es la lámpara de tu cuerpo, que por tu vista entran las enseñanzas y los ejemplos, anidan en tu corazón, probablemente contagian a tu cerebro y de ahí tú respondes con acciones. Entonces, si tu tesoro de vida va a estar fincado en lo material, en lo en cosas no espirituales, pues oye, felicidades porque aquí en la tierra vas a ser exitosísimo, exitosísima, vas a tener de más de todo y vas a vivir probablemente mucho, muy sabroso. Pero si todo eso está sobre lo que tú buscas de cómo ganar el reino de Dios, ¿de qué te va a servir todo lo que tú acumules en esta tierra? Y por lo tanto, te dice que a través de tu ojo, tu corazón se va a ir enriqueciendo. A eso agrégale también tu oído. No te lo dice Jesús en este momento, pero te lo dice en muchas ocasiones, que lo que tú escuchas y lo que tú ves son la fuente de tu fe. Por lo tanto, pues también acostúmbrate a estar escuchando, así como ahorita me haces el gran favor de estar escuchando, pues cuando vayas a la liturgia, eucarística, pon mucha atención en la palabra de Dios y vive la grandeza también el momento eucarístico de la consagración. No te digo que no, pero pon atención a todo lo que a través de las lecturas escuchas en la liturgia de la palabra. Bueno, nos da Jesús también énfasis en que Dios y el dinero, por consecuencia, no es que estén peleados, sino simple y sencillamente que son dos caminos y que tú debes de optar por uno de ellos. No quiere decir que no te afanes en tener recursos para tu vida, de ninguna manera, pero que no priorices la acumulación de riquezas sobre la acumulación de méritos para ganar tu vida eterna. Bueno, que todo esto te va a llevar a que te abandones a la providencia de Dios, porque así como los pájaros nos lo cita Jesús, viven sin preocuparse qué van a comer al día siguiente, tú también vas a vivir igual toda tu vida. Él te va a proveer por su providencia. Y entonces que confíes en que no te va a hacer falta ni qué vestir ni qué comer, que busques el reino de Dios sobre todo lo demás. Y todo lo demás se te dará por añadidura. O sea, no te está ofreciendo Jesús que te va a quitar satisfactores porque logres el reino de Dios, sino que te afanes en buscar el reino de Dios y lo que tú necesites, Él te lo va a dar por añadidura. Y recordemos que tú le pides algo a Dios y Él no tiene más que no tiene más que tres respuestas. Una, espérate un poco. Otra, te lo voy a dar en su momento oportuno. Y la tercera, tengo algo mejor para ti. Nunca te va a dar un no, Jesús, ni Dios. Nunca te lo va a dar. Pero entiende que no todo es a nuestro capricho y voluntad y en el momento que lo deseamos. Bueno, por lo tanto, también nos invita Jesús a que no juzguemos a los demás, porque si tú juzgas, también serás juzgado. Y entonces vas a caer en lo que él atacaba mucho a los seguidores fariseos, que eran unos hipócritas, que no caigamos en eso de juzgar porque nos vamos a convertir en hipócritas también nosotros. Y después nos habla de la profanación de las cosas santas.
Y él nos dice, en aquellos tiempos recordarás que había holocaustos, había sacrificios en el templo de Jerusalén prácticamente día y noche todos los días. Y la carne que se quemaba y la que quedaba en condiciones todavía de ser comida, en primer lugar, se le daba a los levitas y a los sacerdotes del templo para su sustento. Y lo que quedaba se vendía a un precio relativamente económico para los que no podían pagar el precio de la carne en un establecimiento. Bueno, pero Jesús nos dice que no profanemos las cosas santas, esas carnes que fueron ofrendadas deben de ser, él cita aquí que no se le den a los perros. Desde el punto de vista material, efectivamente te pide que no porque sea barata, sea para tus mascotas, lo que estaba haciendo el residuo del ofrendado. Pero también tiene una connotación religiosa. En aquellos tiempos recordarás que para cualquier judío que no fuera, el que no era judío era un perro, era un gentil, y en ese gentil abarcaban paganos y de todos los que te imagines. Que entonces aquí la connotación religiosa de lo que Jesús nos dice es que su palabra no llegue a oídos de los que no la valoren, de los que no la aprecien, de los que no la pongan en práctica. Y por eso tiene la doble connotación esto que él nos expone, material y teológico. Recordemos que lo teológico son las enseñanzas que de Dios llegan a nosotros. Lo que de nosotros parte queriendo entender sus designios entran dentro del terreno filosófico. Y por eso entenderás tú ahorita por qué las personas que están estudiando para ser presbíteros en los seminarios llevan estudios de teología, llevan estudios de filosofía para poder engarzar lo que de arriba nos viene hacia abajo y lo que nosotros queremos entender de lo que nos viene, de lo que nos envía Dios y de lo que nos envía Jesús. Otra enseñanza para que o una breviario cultural. Bueno, y después termina, bueno, no termina, continúa Jesús hablando de la regla de oro. Esta regla de oro por muchos años siempre fue material de que se vivía día a día, pero la forma en que se vivía era no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti, hasta que Jesús viene y te cambia el sentido y te dice, la regla de oro está bien, pero dale otra connotación. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. O sea, no te vayas porque no hagas o para que no te hagan, sino que tú da lo mejor de ti para que tú recibas lo mejor de los otros hacia tu persona. Un enfoque diferente que viene dentro de las enseñanzas de cómo debe de ser la ley de Moisés y de cómo debemos de ver a nuestro prójimo de acuerdo de los labios de la boca de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, nos habla de que hay dos caminos. Nos habla de que hay un camino de puerta estrecha, pero que ese nos lleva al reino de los cielos. Y hay un camino ancho que lo puedes recorrer sin ningún problema. Aquí, el nacimiento de esta apreciación viene porque en el templo de Jerusalén había una puerta exclusiva que para que por ahí entraran las ovejas que iban a ser sacrificadas. Por lo tanto, la puerta es estrecha, la puerta es angosta y los que entraban ahí eran para ser ofrendados. Pues por lo mismo, Jesús nos pone esta comparación, que la entrada al reino de los cielos es estrecha, pero el camino, ese camino te lleva a la vida. Y por esa razón, si alguien ha tenido la fortuna de ir a Jerusalén y de entrar a la iglesia del Santo Sepulcro, encontrarán ahorita la explicación por qué para entrar a esa iglesia del Santo Sepulcro, la entrada es demasiado
baja al grado tal que tienes casi que entrar de rodillas al Santo Sepulcro. Aquí está la explicación clara. Gracias a la muerte, al ofrendamiento de su vida de Jesús, nos libera, nos consigue la vida eterna, y en su Santo Sepulcro los que lo visitan tienen que hacerse pequeños y cruzar esa puerta angosta para tener la vida eterna. Y nos dice Jesús también que nos cuidemos de los falsos profetas, porque Él sabe perfectamente que una cosa van a ser sus apóstoles y los seguidores de sus apóstoles, y otros los que se van a aprovechar de las circunstancias del momento en que muchos de los judíos seguían no reconociendo que Jesús fue el Mesías esperado, y que iban a llegar muchos ofreciendo que estaba por llegar, o que ellos eran los profetas esperados, que ellos eran los Mesías esperados. Por lo tanto, ellos no pueden ser discípulos de Jesús. Y por esa razón cierra esta explicación diciendo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y yo diré, les diré, jamás te conocí, apartaos de mí, malhechores. O sea, nos está invitando a que cuidado de los falsos profetas, porque Él sabe que el mal y el bien siempre van a estar viviendo el mismo día bajo el mismo sol, y que tenemos que tener la habilidad, la fe, la astucia, el conocimiento para no dejarnos llevar por el mal y amar, buscar siempre el bien. Y que la luz, así como hay una luz brillante que nos lleva a Dios, hay una luz oscura que nos lleva al pecado y a la perdición. Bueno, y toda esta enseñanza de Mateo la cierra diciendo en el versículo 28 del capítulo 7: cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué dice Jesús esto? Bueno, pues porque la impartición de la enseñanza en muchas de las sinagogas quedaba en manos de los escribas. Los escribas eran personas que hacían las traducciones de los escritos sagrados, porque no había libros suficientes. Ellos eran copistas que hacían las nuevas versiones escritas, pero que se sentían con la autoridad de poder dirimir, enseñar y hasta ser jueces en algunos momentos, en ciertos momentos. Pero los escribas se sustentaban en la tradición y en lo que ellos conocían de la ley de Moisés. Pero Jesús de Nazaret tenía un conocimiento total sobre las escrituras, sobre los escritos proféticos y sobre todo lo que era la Tanaj judía. Y entonces había una gran diferencia, porque de verdad enseñaba con autoridad y no como los escribas lo hacían. Bueno, pues todo esto que a Mateo le llevó el capítulo 5, 6 y 7 de su evangelio, entonces lo vamos a ver también en Lucas. En Lucas lo vamos a ver con otra connotación. En Marcos ya vimos que no se da, pero con Lucas vamos a ver similitudes y otras pequeñas diferencias sobre estos puntos. Bueno, te quiero, haciendo un paréntesis, te quiero decir que cometí un error al decirte que la misa del próximo sábado en la Basílica de Guadalupe es a las 10. Te corrijo, es a las 11. La cita para partir eh, del crucero de Peralvillo y de donde siempre salen las peregrinaciones, es a partir de las 8:30 la reunión, y que después van a ir saliendo de acuerdo a los decanatos y de acuerdo a las, con distintos colores, los que participen, que se fueron ya explicados en el anuncio que te compartí. Pero la misa solemne va a ser a las 11. Discúlpame, te cité yo que a las 10. Corríjola.
Espero que ahí estés. Bueno, este Lucas nos va a hablar, después de que nos trató la preparación del ministerio de Jesús. Este Lucas, recordemos que este Lucas es el evangelista del Espíritu Santo y que él nos va a mostrar una predilección bárbara de Jesús por la dignificación de la mujer, como en esta escena vemos cuando fue el episodio narrado por Juan, por San Juan en su evangelio, de Jesús y la samaritana. Pero vamos a tener muchos ejemplos más. Por ejemplo, esta es una alegoría de cuando en casa de un publicano llega una mujer pecadora y y vierte perfume sobre los pies de Jesús, le limpia los pies a Jesús con sus cabellos, y Jesús, lleno de misericordia, no solamente la consuela, sino que le perdona sus pecados. Bueno, esto por decirte algo en que se muestra la, el gran Espíritu Santo que, por supuesto, conduce el ministerio público de Jesús y la manera en que él demostraba esa misericordia a los demás. Bueno, pues este Lucas, después de que empiece el ministerio de Jesús en Galilea, que nos habló cuando en la sinagoga él habla de que la profecía de Isaías en ese día se había cumplido y que este Jesús tiene algunos signos de poder en ese mismo día, como fue el curar a la suegra de Pedro, de Simón, todavía no era Pedro, de Simón, y también que expulsó a los demonios este, de un endemoniado. Bueno, pues va a llegar momentos en que va a tener otras demostraciones de los signos de poder. Estos signos de poder que nosotros conocemos como milagros, los vamos a analizar un poco más a detenimiento adelante, no hoy, otro día. Pero quiero centrarme en lo que Lucas nos dice, reforzando lo que hemos escuchado en la boca de este Mateo. Nos habla Lucas en su capítulo 5 acerca de la vocación de Leví, cuando Jesús, viéndolo en su mesa de recaudación de impuestos, lo invita a que lo siga. Y este Leví, llámese Mateo, dejando todo, lo sigue. Y después le ofrece un banquete en el que acuden muchas personalidades de la ciudad y todo lo que ahí sucedió. Ahí es donde vemos esta escena también de la pecadora en casa de Leví. O sea, la misericordia de Jesús hacia la mujer siempre se vio y y se resaltó porque Jesús estaba lleno de Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues lo lleva a tener misericordia por todos los necesitados y por los desarraigados, que en el judaísmo tristemente las mujeres eran unas de esas víctimas. Bueno, pero después de esto y de que Lucas nos va a hablar cómo eligió a sus discípulos y después otras cosas más y de curaciones que hace, lo que Mateo nos habla del sermón de la montaña, Lucas nos los va a tratar como el sermón de la llanura. Y la diferencia muy grande que hay entre una y otra es que Lucas ubica a Jesús en el terreno de los paganos, en el lado derecho del río Jordán, en tierra de la Decápolis, en la cual vivían los paganos, y hacia ellos dirige también sus bienaventuranzas. Pero en el caso de Lucas, él únicamente nos cita 4 bienaventuranzas y nos cita otros complementos que lo cita Lucas como los ayes, como los ay de Jesús. Entonces, la muchedumbre seguía a Jesús. Él ya eligió para este momento a los 12, de acuerdo a la narrativa de Lucas.
Y su discurso inaugural de Jesús en las bienaventuranzas, que lo puedes encontrar en el capítulo 6, a partir del versículo 20, dirigiendo la mirada a sus discípulos, les dijo, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, o sea, por causa de Jesús. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de este modo trataron sus antepasados a los profetas. Encuentras una gran similitud entre lo que nos expuso Mateo en una forma más amplia. Aquí Lucas lo resume en 4 bienaventuranzas, más una, no, perdón, incluyendo ya la que va dirigida a los propios seguidores de Jesús. Entonces te vuelvo a decir, bienaventurados los pobres, los que tenéis hambre, los que ahora lloráis y los que seréis perseguidos por su nombre. Son las 4 bienaventuranzas que Lucas nos cita en su sermón de la llanura. Después agrega las maldiciones que Jesús pronuncia, pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque os afligiréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Después agrega Lucas, tengan amor por sus enemigos, algo similar a lo que nos expuso Mateo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogar por los que los infamen. A todo el que te pida, da, y el que tome lo tuyo, no se lo reclames, y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Más bien, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces obtendréis una gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es el bueno con los desagradecidos y los perversos. Después nos dice, amplía Lucas diciendo, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Agrega después Lucas, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido? Entonces podrás ver y conducir a los demás para sacarlos de su ceguera. Y cita también, cada árbol se conoce por su fruto, y por la boca habla el corazón que rebosa. Todo esto se parece mucho a lo que estuvimos analizando más desmenuzadamente en Mateo. Te repito que las fuentes son compartidas en ciertos momentos en su versión evangélica de uno y otro. Y entonces, pues nada más es reforzar que Lucas, bajo el influjo del Espíritu Santo y resaltando mucho la presencia del mismo Espíritu sobre el propio Jesús y sobre sus palabras, nos enseña. Nos termina diciendo este apartado, Lucas, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Voy a explicaros a quién se parece todo el que viene a mí. Escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre
que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que las ha escuchado y no las ha puesto en práctica, se parece a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente. La casa se desplomó al instante y su ruina fue estrepitosa. Después de esto, nos va a ir citando también Lucas a partir de su capítulo 7, al igual que Mateo lo va a hacer, y también en cierta medida Marcos, nos va a hablar sobre signos de poder relacionados con las enseñanzas de Jesús. Recordemos que Jesús de Nazaret hizo los signos de poder de curaciones por misericordia, primordialmente, por sanar en sus malestares físicos y espirituales a todos los que se podía y a dar perdón sin ninguna condición por compasión, y que todas sus enseñanzas fueron reforzadas por signos de poder o milagros que en su momento van a acrecentar las parábolas, los discursos, las explicaciones y observaciones que Jesús hacía para sus discípulos y también para sus apóstoles. No podemos perder la visión de que Jesús tiene un tiempo limitado de poco menos de 3 años para catequizar a sus apóstoles y para enseñarles todo lo que ellos van a tener que ir enseñando a las nuevas generaciones cuando Él parta de este mundo, Jesús en su gloriosa ascensión. Y por eso va a mandar más Espíritu Santo, y por eso se va a dar el evento de Pentecostés, y por eso el Espíritu Santo va a ser el sostén de la Iglesia Cristiana Católica, porque así como fue en la vida y obra de Jesús en su ministerio público, después de su gloriosa ascensión, va a quedarse entre los apóstoles y entre María Santísima y entre sus discípulos desde el momento de Pentecostés en una manera mayor a la que ya él había dado en sus apariciones después de resucitado. En pocas palabras, el gran protagonista de la vida de Jesús en su ministerio, además de Dios Padre, es la acción del Espíritu Santo sobre el propio Jesús y sobre todos los apóstoles y discípulos. Y después de que Jesús se va, la acción del Espíritu Santo sobre sus apóstoles y como guía de la iglesia que bajo la custodia de María Santísima prevalece a través del tiempo sin importar los asedios, las calamidades, las tormentas, las envidias, las acciones, todo lo que conocemos que ha pasado a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, por eso lo que son los signos de poder, llámese milagros, los vamos a ir estudiando ya a la brevedad, buscando también cuadratura en lo que nos dice un evangelista y otro. Pero lo importante del día de hoy era reconocer que los dos evangelistas nos presentan el contenido de cómo llegar a obtener la vida eterna, cómo poder llegar al reino de Dios, cómo poder llegar al reino de los cielos, y que recordemos que las tres cosas a las que Jesús de Nazaret vino a este mundo, como Hijo de Dios y como Mesías esperados, fue a enseñarnos cómo llegar al reino de los cielos. En segundo lugar, cómo llegar al reino de los cielos. Y en tercer lugar, cómo llegar al reino de los cielos. Tu única encomienda fue el enseñarnos a vivir de acuerdo a sus enseñanzas y a darnos todo lo que necesitábamos poner en práctica para que tengamos la vida eterna, la vida futura. Entonces, pues espero que estas
enseñanzas de la clase pasada y la de hoy mismo te dé a ti el sustento necesario para que pugnes por irte por lo verdaderamente importante, por ganar el reino de Dios, el reino de los cielos en tu vida. Que no olvides que si tú sigues las enseñanzas de Jesús y eres un fiel testigo de las mismas, por la fe que tienes en Él y por las obras de misericordia que van a emanar de tu fe en Jesús, vas a llegar a gozar de la vida eterna. Y que por los méritos que Él tuvo en nuestra vida, nos liberó del pecado, nos abrió la vida eterna y venció la muerte. Bueno, pues le agradecemos profundamente a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo su presencia entre nosotros, el que nos haya enseñado, ayudado a entender más su palabra y más que nada que la vivamos. Por favor, no se te olvide dar constancia de tu presencia enviando un pequeño mensaje y te deseo que tengas una bonita noche y semana y que tu semana para ti y tu familia sea plena y sea grandiosa. Gracias de que pasamos esta clase juntos. Que descanses. Te pongo la canción de cierre. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente,